¿Qué es Microsoft Windows? Windows es un sistema operativo desarrollado por la compañía Microsoft. Esta consiste en un software conformado por un conjunto de programas que le permiten desarrollar y gestionar las partes de un ordenador. Estas pueden ser la memoria, los discos de almacenamiento, los dispositivos periféricos y la ejecución de otros programas y aplicaciones. La historia de Microsoft Windows comienza en el año 1975, donde Bill Gates y Paul Allen fundaron la compañía Microsoft en Estados Unidos. Esta con el objetivo de desarrollar y comercializar programas para ejecutar el Altair 8800. Este era un microordenador que diseñaron en el 1974. También desarrollaron el primer lenguaje de programación para el Altair Basic en 1975. Luego pasamos al 1979, donde se crea el primer sistema operativo al que le llamaron Xenix. Este en la actualidad es obsoleto. Ahora, en 1981, se crea un nuevo sistema operativo en el cual este le lleva al éxito. Este le llamaron DOS, por sus siglas en inglés, Disk Operation System. En 1985 se lanzó la primera versión del actualmente conocido como sistema operativo Windows. Tiempo más tarde, en 1989, apareció otro producto que aún continúa vigente en la actualidad y que funciona junto con la interfaz de Windows. Este es el paquete de Microsoft Office, que consiste en el conjunto de aplicaciones integradas como son Microsoft Word y Microsoft Excel. En 1990, Microsoft lanza Windows 3.0, que era la nueva versión para esa época. Tiempo más tarde, en 2012, Microsoft lanza el sistema operativo Windows 8, con un nuevo diseño de imagen que era más llamativo y que le permitió ejecutar a través de las pantallas táctiles. Fue una versión del software pensada para funcionar y ejecutar en otros dispositivos como son los teléfonos celulares o las tablets y para convivir con el auge de las redes sociales y el Internet. Dentro de la evolución de Microsoft Windows ha tenido una serie de evoluciones hasta llegar hasta nuestros tiempos. La primera de ellas fue lanzada en 1985, que fue Windows 1.x. En esta su principal función era que estaban representadas por gráficamente una serie de tipo monocromáticas. ¿Esto qué quiere decir? Que eran básicamente representadas por un tono o un solo color, ¿sí? Las imágenes eran como una especie de Paint, el sistema operativo era como una especie de Paint, esta aplicación que tenemos en nuestro ordenador, que están representadas por iconos y nosotros le picábamos a esa opción y te salía la opción de lápiz o de dibujar. Bueno, los mismos, si el usuario quería ejecutar dicha opción, tenía que picarle a esa imagen para que se la viera un panel táctil o un panel de control y este pudiera hacer esa ejecución que quería realizar. 2 años después, en 1987, se creó Windows 2.x, que está básicamente intentando mejorar el anterior con un mejor rendimiento y actualizando básicamente o agregando nuevos iconos, lo cual no fue irrelevante. Si no fue hasta 3 años después que en 1990 Microsoft lanzó Windows 3.x. Esta básicamente inició o ejecutó una nueva interfaz de multitareas y nuevos conceptos informáticos. En esta ya podíamos ver que era como una especie de panel de control, como una especie de Word básicamente, en la que te salía la opción de settings, que son configuraciones, el botón de inicio, y si tú le dabas a esa opción te abría una subopción o un panel donde te salía la calculadora o te salía, por ejemplo, si tú tenías alguna ayuda o alguna pregunta de qué hacer en tu ordenador, te daba la opción. También te daba la opción de el reloj, por ejemplo, de que tú le picabas y te salía el icono del reloj y ya te salía la hora, ¿no? Era, te digo, como una especie de panel en donde tú le dabas a esa subopción y te abrían muchas opciones. Y ya en esta ya no eran de tipo monocromáticas, ya que estaban representadas por colores. La siguiente actualización importante a lo largo de su historia, que fue Windows 98. Y esta trajo consigo más variedad de dispositivos externos mediante la función Plug and Play. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente el consumidor tenía la capacidad o podía tener la capacidad de interactuar
con la PC o con el ordenador sin tener que tener un amplio conocimiento del mismo, ¿sí? De hecho, esta actualización fue lanzada directamente para el consumidor y ahí fue también donde fue compatible el sistema DVD, que era este disco que nosotros conocíamos antes o que teníamos antes, que queríamos meter un disco, reproducir alguna película, lo enchufábamos con la PC y esta se ejecutaba. O por ejemplo, queríamos escuchar algún audio, o supongamos en una clase de algún profesor que quería que escucháramos un audio, lo metía y se reproducía. Esta fue una de las más importantes, ya que tuvo una de esas actualizaciones importantes dentro de la PC. También hubieron soportes dentro de la misma, como por ejemplo Internet Explorer o algunas otras aplicaciones que tenía en aquel entonces dicha actualización. Nos vamos al año 2000, donde se crea Windows 2000 y esta trae consigo una mejora en el rendimiento del hardware, 64 bytes, y trae consigo el nuevo concepto que es el servicio Active Directory. Esta actualización fue creada más que nada para el ámbito mercado profesional, ya que ¿qué quiere decir este concepto? Era una base de datos que permitía al usuario conectarse con servidores de red diferentes, ¿sí? Para ejecutar el trabajo que quería realizar. Supongamos en una empresa un trabajador quería tener diferentes informaciones de diferentes trabajadores, pues tenía un solo archivo que a él entrar a ese mismo tenía la capacidad de poder tener la información de todos sus trabajadores. En una empresa, si tú querías saber el nombre de fulanito a qué se dedicaba y de muchos más, como eran demasiados, ¿sí? Obviamente se necesitaba una capacidad amplia, por eso se interactuó o se creó el sistema de 64 bytes, una amplia memoria que te permitía o les permitía en aquel entonces a aquellas empresas poder tener este sistema y poder trabajar con esta función. En 2009 se lanzó una de las actualizaciones más importantes a lo largo de la historia de Windows, que fue Windows 7. Esta trajo una versión ampliamente mejorada, compatible con nuevos programas, disco duro virtual, mejor procesamiento gráfico, e incluso se inventó o se creó ya el sistema operativo para móviles, que en estos entonces ya eran touch, era prácticamente una locura. También, como podemos ver en el panel de control o en el botón de inicio, teníamos lo que era nuestra propia cuenta, que cuando nosotros ingresábamos la contraseña nos aparecía el icono de nuestra imagen que nosotros queríamos poner. Me acuerdo que en aquel entonces ya existían aplicaciones que podíamos nosotros comunicarnos con nuestros familiares, este tipo de sistemas de chat, ¿sí? Como Messenger, en la que nosotros nos metíamos, poníamos nuestro usuario, nuestra contraseña y podíamos comunicarnos con muchos usuarios a lo largo de ese sistema red. También fue una de las más importantes, ya que devolvió el sendo del éxito a Windows, ya que era impensable que llegáramos a tener básicamente un rendimiento y un procesamiento tan amplio como lo fue en ese entonces Windows 7. Después tenemos, si no, hasta el 2012, que vino una de los más fracasos de Windows, ya que comparado con el Windows 7 se creó Windows 8 con la idea básicamente de eliminar este botón de inicio que conocemos todos nosotros cuando estábamos en el menú de escritorio. Nos aparecía o le damos al botón de inicio y se nos abría un panel de control vertical en la que nos salían las opciones, ¿sí? Ahora no, ellos quisieron implementar un sistema tablet en la que tú iniciabas tu ordenador y te salía un panel de control súper complejo en la que te aparecía con iconos cada cosa que tú querías hacer, incluso si querías entrar al escritorio, porque la experiencia más bonita que tenía el usuario era que iniciaba su PC y te aparecía directamente tu escritorio con una imagen de fondo que era la de Windows, tu cuenta y todo lo que tú querías hacer. No, iniciabas tu ordenador con ese sistema tablet que te aparecían los iconos de cada cosa que tú querías hacer, y si querías ir al escritorio tenías que darle al botón de imagen del escritorio, haciéndolo súper complejo y súper diferente a comparación de cómo fue el Windows 7. Fue un fracaso rotundo para Microsoft. El haber hecho simplemente ese cambio de eliminar el botón de inicio fue un fracaso rotundo. Tenemos
28 de junio, Microsoft anunció el lanzamiento de la primera versión preliminar y SDK de Windows 11 para Windows Insiders. El 31 de agosto del 2021, Microsoft anunció que Windows 11 se lanzaría el 5 de octubre de 2021. Microsoft lanzó oficialmente Windows 11 el 4 de octubre del 2021 a las 2 p.m. Panamá, que fue el 5 de octubre en otras partes del mundo. Motivación de Windows 11 o qué motivó el lanzamiento de Windows 11. Fue motivado por una serie de factores que incluyen la necesidad de mejorar la seguridad y la estabilidad del sistema operativo y de proporcionar una experiencia de usuario más moderna y fluida. Además, Microsoft ha estado trabajando en una estrategia de nube híbrida que busca unir la nube y el hardware local, y Windows 11 es una componente clave de esas estrategias. Windows 11 es la última versión del sistema operativo de Microsoft que fue lanzada en octubre del 2021 y sus principales novedades son una nueva interfaz de usuario con un diseño más moderno y limpio, mejoras en la productividad como nuevas funciones de multitarea y una barra de tareas rediseñada, mejoras en el rendimiento con una mayor velocidad de arranque y una mayor eficiencia energética, mejoras en la seguridad con características como la seguridad de hardware y la protección contra ransomware, integración con servicios en la nube de Microsoft como Teams y OneDrive. Se preguntarán quiénes fueron los creadores de Windows 11. Fue liderado por el equipo de ingeniería de Microsoft. Su principal en este proyecto fue el vicepresidente ejecutivo de Windows y Panos Panay. Windows 11 fue creado por Microsoft Corporation, una empresa tecnológica fundada por Bill Gates y Paul Allen en 1975. Como podremos ver, Windows 11 pide algunos requisitos, como es el procesador de CPU de 1 GHz o más rápido con 2 o más núcleos en un procesador de 64 bits compatible de un sistema en un chip, memoria de 4 GB RAM, almacenamiento de dispositivos de 64 GB o más, tarjeta gráfica, pantalla panel de 9 pulgadas como mínimo, compatible con arranque seguro, firmware y conexión a internet entre precios de Windows 11. Su costo varía dependiendo de la edición y del país. En general, los usuarios que ya tengan una licencia legítima de Windows 10 pueden actualizarse a Windows 11 de forma gratuita. Microsoft Office fue lanzado por Microsoft el 1 de agosto de 1989 para Apple Macintosh, seguido más tarde por una versión para Windows en 1990. La primera versión de Office contenía Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint. Microsoft Office es un paquete de programas informáticos para oficinas desarrollados por Microsoft Corp, una empresa estadounidense fundada en 1975. Se trata de un conjunto de aplicaciones que realizan tareas ofimáticas, es decir, que permiten automatizar y perfeccionar las actividades habituales de una oficina. La versión más antigua de Microsoft Office fue lanzada en 1989 con 2 paquetes básicos, uno formado por Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel y Microsoft Word, y el otro que se le sumaban programas como Student Plus y Microsoft Access. Con el transcurso de los años, las aplicaciones de Microsoft Office han crecido sustancialmente en un punto de vista técnico. Incluso comparten funcionalidades tales como corrector ortográfico común, un integrador de datos OLE y el lenguaje Script Visual Basic para aplicaciones. Microsoft también posiciona a Office como una plataforma de desarrollo para la línea de software para negocios.
Las versiones actuales son Office 2021 para Windows, lanzado el 5 de octubre de 2021, y Office 2019 para Macintosh, lanzada el 11 de abril de 2017. Office 2013, anunciado el 25 de octubre de 2012, fue liberado el 29 de enero de 2013, con la novedad de Office 365. Office 365 es un sistema de suscripción disponible en diferentes plazos para el uso de Office 2013. La última versión, RTM, llamada Office 2021, se lanzó al mercado el 5 de octubre de 2021. En el mes de enero de 2023, Microsoft Office dejó de existir y fue reemplazado por Microsoft 365. Aplicaciones principales. Microsoft Word. Posee una posición dominante en el mercado de los procesadores de texto. Su formato propietario, DOC, es considerado un estándar de un factor, aunque en la versión 2007 utiliza un nuevo formato basado en XML llamado .docx, pero también tiene la capacidad de guardar y abrir documentos de formato doc. Word está también incluido en algunas versiones Microsoft Word. Está disponible para las plataformas Microsoft Word y Mac OS. La primera versión, Word, liberada en 1983, fue para el sistema operativo MS-DOS y tuvo la distinción de introducir en el uso del ratón a una gran cantidad de personas. Word 1.0 podía ser comprado con un mouse, aunque era opcional. Microsoft Excel es un programa de hoja o plantilla de cálculo, originalmente llamado multiplan. Al igual que Microsoft Word, posee actualmente un mercado dominante. Fue originalmente el más fuerte competidor del entonces popular Lotus 123, y en tercera posición estuvo 4 Pro, pero finalmente Excel se vendió más. Se popularizó y se convirtió en el estándar de factor. Está disponible para plataformas Windows y Mac OS. Microsoft PowerPoint es un popular programa para crear y desplegar presentaciones visuales en entorno Windows y Mac. Es usado para crear diapositivas multimediales, es decir, compuesto por textos, imágenes, sonidos, animaciones y videos. Office Móvil para Android y iOS 16.0. Y versiones posteriores poseen una versión de PowerPoint llamada Móvil. Esta versión reducida permite incluso agregar Smart Art y animaciones en las diapositivas. Microsoft Outlook. No confundir con Outlook Express. Es un administrador de información personal y un cliente de correo electrónico. El reemplazo para Windows, Messenger, Microsoft Email y Shuttle Plus. Comenzó en la versión 97 de Office. Incluye un cliente de correo electrónico, un calendario, un administrador de tareas y un directorio de contacto, aunque históricamente ha estado disponible para Mac. El equivalente más cercano para Mac X es Microsoft Entourage, el cual ofrece un conjunto más reducido de funciones. Microsoft OneNote es el programa de apuntes que reúne notas a mano o a teclado, dibujos o recortes de pantalla y comentarios en audio.
Las notas pueden ser compartidas con otros usuarios de OneNote por internet o por una red. Al principio, OneNote no fue incluida en Microsoft Office 2003. Sin embargo, OneNote finalmente se convirtió en un componente central de Microsoft Office en el lanzamiento de Microsoft Office 2013. OneNote fue incluido en todas las ofertas de Microsoft Office. OneNote también está disponible como una aplicación web en Office Online, un freemium y después un freeware y una aplicación móvil. Microsoft Office 95 introdujo importantes mejoras a las aplicaciones, incluidas como Word 95, Excel 95, PowerPoint, Access y Schedule, y también Bookshelf. Estableció muchas características y funciones que todavía se utilizan en las versiones anteriores de Microsoft Office, como la barra de herramientas y personalización de interfaz. Office 97 fue lanzado en enero de 1997. Esta incluyó varias actualizaciones y mejoras significativas. Algunas de estas son el asistente de Office. Este asistente de Office introdujo herramientas que brindan ayuda y orientación a los usuarios o aplicaciones. El soporte web. Este soporte web incluyó herramientas para crear y publicar contenido web, a lo que los usuarios del Office permitió crear sitios web, como le dice el nombre, y aplicaciones de Office. Algunas de estas nuevas aplicaciones incluyó el Microsoft Outlook y Microsoft Photo Editor. Microsoft Office 2000 fue lanzado en junio de 1999. Esta fue la primera versión de Microsoft Office en incluir actualizaciones grandes o significativas. Algunas de estas características más notables del Office 2000 son las que incluyen la integración web. Esta incluyó mayor integración, permitiendo a los usuarios acceder y publicar contenido en línea de las aplicaciones de Office. También trajo mejores productividad. Se agregaron nuevas características y herramientas que mejoraron la productividad de los usuarios, así como el asistente de tareas, la barra de Outlook y herramientas de Office como Word, Excel, PowerPoint, que lo puedes personalizar. También trajo una personalización del Office. Esto te da la libertad de personalizar las barras de herramientas y crear tus propias plantillas y formularios. Microsoft Office XP fue lanzado en mayo de 2001. Incluye nuevas aplicaciones y mejoras en la productividad y seguridad de la personalización de la experiencia del usuario mejorada. Office XP introdujo una interfaz de usuario rediseñada y mejorada que incluye en los menús de inicio en todas las aplicaciones de Microsoft Office. También proporcionó acceso rápido a las funciones más utilizadas de las apps. También trajo nuevas actualizaciones de aplicaciones que incluye una versión mejorada de Microsoft Outlook, ya que esto trae la integración de los correos electrónicos, calendarios y los contactos. Microsoft Office 2003 fue lanzado en octubre de esta fecha. Esta versión Office incluye varias mejoras y características. Algunas de estas son el cambio de su procesador. También tenemos actualizaciones como herramientas de colaboración, que aquí se agregaron nuevas herramientas, y la capacidad de compartir los documentos web y poder editarlos en tiempo real. Algunos de estos editores son Word, Excel y PowerPoint. También tenemos nuevas funciones como la capacidad de compartir documentos en PDF y agregar comentarios. Microsoft Office 2007 fue lanzado en enero de esta fecha y presentó un rediseño significativo en el Microsoft. También introdujo una nueva interfaz de usuario llamada Ribbon, un formato de archivos mejorado y con nuevas características de integración y mejora de compatibilidad de estas versiones anteriores. Microsoft Office 2010 fue lanzado en junio de 2010 y presentó varias mejoras y nuevas características en comparación de su procesador del Office 2007. Microsoft Office 2010 introdujo mejoras significativas en la colaboración e integración de las nubes y nuevas características y mejoras de la interfaz. Y también tenemos mejoras de la seguridad. Microsoft Office 2013 fue lanzado en enero de esta fecha y presentó varias mejoras y características en su comparación de procesador con el Office 2010. También trajo una integración en la nube,
Office 2013 incluyó una mayor integración en la nube a través de la plataforma de almacenamiento en la nube de Microsoft OneDrive, también conocida anteriormente como SkyDrive, ya que esto permitió a los usuarios acceder y compartir sus documentos de cualquier dispositivo con Internet. También trajo mejora de colaboración de Microsoft Office 2013. Mejoró la capacidad de colaboración en tiempo real, ya que esto permite a los usuarios a compartir documentos Word, por ejemplo Excel, PowerPoint y a dicho Word, y trabajar al mismo tiempo juntos. Microsoft Office 2016 fue lanzado en septiembre de 2015 para los usuarios de Mac y en septiembre de 2016 para los usuarios de Windows. Algunas de sus características más notables del Office son la capacidad de buscar en línea imágenes y elementos gráficos directamente desde las aplicaciones de los Office, así como la inclusión de nuevos gráficos y tablas dinámicas para Excel. Microsoft Office 2019 fue lanzado en septiembre de 2018. Esta es la versión más reciente de la suite de productividad de Microsoft. También tenemos algunas mejoras que nos acompañan, como las aplicaciones de escritorio. Office 2019 incluye nuevas características y mejoras en las aplicaciones del escritorio. Algunas de estas mejoras y aplicaciones de escritorio son Word, Excel, PowerPoint y Outlook. Y por ejemplo, también se introdujeron nuevas herramientas de análisis de diseño de datos en Excel y nuevas capacidades de dibujo en el escritorio de PowerPoint. También tenemos un soporte mejorado para el lápiz táctil en Office 19. Este incluye un soporte de lápiz táctil que permite a los usuarios utilizar estos dispositivos de entrada para realizar tareas, dibujar y tomar notas. Microsoft Office 2021 es la versión más reciente de la suite de productividad de Microsoft. Fue lanzada en octubre de 2021. Office 2021 introdujo nuevas funciones y mejoras en aplicaciones del escritorio. Algunas de estas mejoras pueden ser la seguridad y cumplimiento de soporte para el trabajo remoto y compatibilidad de los sistemas operativos nuevos.